Mi esposo falleció y mi hija heredó la casa y $6 millones. A mí solo me quedó una cabaña vieja. Entonces me echó de la casa gritando: «Vete a vivir con los cerdos, vieja pobre». Días después, lo que encontré en la cabaña la dejó en shock. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Joyce y tengo 56 años. Durante 30 años pensé que conocía a mi familia. Pensé que el amor y la lealtad significaban algo. Hasta el día en que mi esposo murió y descubrí cuán equivocada había estado. La lectura del testamento fue en la oficina del abogado Morrison, un hombre mayor con gafas que se deslizaban por su nariz mientras leía los documentos. Yo estaba sentada en una silla de cuero gastado, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, tratando de controlar los nervios. Mi hija Amanda estaba a mi lado, vestida con un traje negro caro que yo no recordaba haberla visto usar antes. Su postura era rígida, expectante. «Bien», comenzó el abogado Morrison, aclarándose la garganta. «Procederé con la lectura de los últimos deseos de Robert Matthews». Mi corazón latía fuerte. Robert y yo habíamos estado casados durante 25 años. Habíamos trabajado juntos para construir una vida, una casa, un futuro. Naturalmente, asumí que todo se dividiría equitativamente, o que tal vez la mayor parte sería para mí, considerando que Amanda ya tenía su propia carrera exitosa como abogada. «A mi querida esposa Joyce», leyó Morrison, y yo me enderecé. «Le dejo la cabaña en Pine Creek Road junto con todo su contenido». Fruncí el ceño. La cabaña era una estructura vieja y deteriorada que Robert había heredado de su padre años atrás. Nunca habíamos hecho nada con ella porque necesitaba demasiado trabajo. «A mi amada hija Amanda», continuó Morrison, «le dejo la casa familiar en Maple Street, todas las cuentas bancarias, inversiones y la suma total de $6 millones. El mundo se detuvo. $6 millones. La casa donde había vivido por 25 años. Todo lo que habíamos construido juntos. Amanda había recibido todo, y yo. Yo había recibido una cabaña que se estaba cayendo a pedazos. «Debe haber un error», murmuré, mi voz apenas un susurro. Amanda se giró hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No hay error, mamá. Papá sabía lo que hacía». El abogado Morrison me miró con algo parecido a la compasión. «Los términos son muy claros, señora Matthews. Su esposo fue muy específico sobre sus deseos». Salimos de la oficina en silencio. El sol de abril se sentía demasiado brillante, casi cruel. Durante el viaje de regreso a casa, Amanda no dijo una palabra, pero podía sentir su satisfacción emanando de ella como calor de un horno. Esa noche, mientras preparaba la cena como había hecho durante décadas, Amanda finalmente habló. «Mamá, necesitamos hablar sobre los arreglos de vivienda». Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar. «¿Qué arreglos?» «Bueno, esta es mi casa ahora, y francamente, creo que es hora de que tengas tu propio espacio». La miré fijamente, esperando algún signo de que estaba bromeando. «Amanda, esta ha sido mi casa durante 25 años. Aquí es donde construí mi vida con tu padre». «Papá ya no está aquí», dijo con frialdad, «y esta casa es mía ahora. Tienes la cabaña. La cabaña no tiene electricidad, Amanda, ni agua corriente. El techo se está cayendo». Se encogió de hombros, como si mis problemas fueran triviales. «Entonces tendrás que arreglarla, ¿no? Mira, no quiero que esto se ponga desagradable. Te doy una semana para empacar tus cosas». Sentí como si me hubieran abofeteado. «Una semana». «Una semana», repitió, y luego agregó con una sonrisa helada. «Considera esto como una oportunidad para la independencia, mamá. Siempre dijiste que querías más tiempo para ti misma». Los siguientes días fueron un torbellino de confusión y dolor. Empaqué mis pertenencias personales, las fotografías familiares, la ropa que cabía en 2 maletas. Amanda supervisaba todo como un halcón, asegurándose de que no me llevara nada que considerara valioso. «Eso no», me dijo cuando traté de tomar el juego de porcelana que mi madre me había dado. «Eso vino con la casa. Era de mi madre, Amanda,
y ahora es parte de mi herencia. El último día, mientras cargaba mis maletas en mi viejo Honda, Amanda salió de la casa. Llevaba puesto un vestido diseñador nuevo y joyas que no reconocí. «Espero que entiendas que esto no es personal, mamá», dijo, pero su tono sugería lo contrario. Papá obviamente tenía sus razones para hacer esto. «¿Y cuáles crees que fueron esas razones?», pregunté, con mi voz quebrándose ligeramente. Amanda se acercó a mí y por un momento pensé que tal vez, finalmente, mostraría algo de compasión. En cambio, su expresión se endureció. Tal vez porque finalmente se dio cuenta de que siempre fuiste una carga, siempre dependiendo de él, nunca contribuyendo realmente. Quizás quería asegurarse de que yo, que realmente hice algo con mi vida, tuviera lo que merecía. Sus palabras me golpearon como balas. «Amanda, sacrifiqué mi carrera para criarte. Dejé mi trabajo para ser ama de casa porque tú y tu padre lo quisieron así. Nadie te obligó a hacer nada, mamá. Esas fueron tus decisiones». Subí al auto con las manos temblando. Amanda se quedó en la entrada, viendo cómo me alejaba de la única casa que había conocido como adulta. Cuando llegué a la cabaña, el sol se estaba poniendo. La estructura se veía aún peor de lo que recordaba. La pintura se descascaraba. Había ventanas rotas y la escalera del porche se tambaleaba peligrosamente. Pero era todo lo que tenía. Esa primera noche, acostada en el piso sobre una manta vieja, mirando las estrellas a través de un agujero en el techo, lloré como no había llorado desde que era niña. No solo por la pérdida de mi hogar, sino por la pérdida de la hija que pensé que conocía. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la niña que había criado, que había amado incondicionalmente, se había convertido en alguien tan cruel? Pero mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas y el bosque silencioso me rodeaba, una pequeña chispa de algo se encendió en mi pecho. No era ira, no todavía. Era determinación. Si Amanda pensaba que me rendiría, si pensaba que me rompería, estaba muy equivocada. No tenía idea de lo que me esperaba en esa cabaña vieja y aparentemente inútil. No tenía idea de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los primeros días en la cabaña fueron los más duros de mi vida. Sin electricidad, dependía de velas y una linterna vieja que había encontrado en un cajón polvoriento. Sin agua corriente, tenía que caminar media milla hasta un pozo que aún funcionaba, cargando cubetas que pesaban más cada día. Mis manos, que habían estado acostumbradas a la comodidad de una vida suburbana, se llenaron de ampollas y cortes. Pero el dolor físico no era nada comparado con el emocional. El tercer día, mi hermana Linda me llamó. Su voz sonaba extraña, distante. «Joyce, ¿es cierto lo que dice Amanda?» «¿Qué es lo que dice?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía. «Dice que atacaste al abogado cuando leíste el testamento, que gritaste y hiciste una escena porque no te dejaron todo el dinero». El teléfono se sintió pesado en mi mano. «Linda, eso es completamente falso. Yo nunca». «También dice que has estado acosándola, exigiendo dinero, amenazándola con contratar un abogado para impugnar el testamento». «Eso es mentira». Mi voz se quebró. «Linda, soy tu hermana. Me conoces mejor que eso». Hubo una pausa larga y dolorosa. No sé qué pensar, Joyce. Amanda parecía muy alterada cuando me llamó. Dijo que tenía miedo de ti. Después de colgar, me senté en el piso de madera podrida de la cabaña y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Amanda no solo me había quitado mi hogar, sino que estaba destruyendo sistemáticamente todas mis otras relaciones. Al día siguiente, mi cuñada Margaret canceló nuestra tradición de almorzar los viernes. «Creo que es mejor si tomas un tiempo para ti, Joyce, para reflexionar sobre las cosas». Luego fue mi prima Sarah, quien había sido como una hermana para mí. «Amanda dice que has estado bebiendo mucho desde que murió Robert. Tal vez deberías buscar ayuda». Cada llamada telefónica era una puñalada. Amanda había construido cuidadosamente una narrativa donde yo era la villana, la viuda codiciosa y desesperada que no podía aceptar que su propio esposo no confiara en ella con su fortuna. Una semana después de mudarme a la cabaña, Amanda apareció en mi puerta. Llegó en un BMW nuevo, color rojo brillante,
usando un abrigo que probablemente costaba más que mi auto. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa falsa. «Vine a ver cómo te estás adaptando». La miré a través de la puerta de malla rota, tratando de procesar su presencia. «¿Qué quieres, Amanda? ¿No puedo visitar a mi madre?» Se rió, pero sonaba hueca. «Vaya, este lugar realmente es un desastre, ¿no? Mira esas ventanas rotas y ese techo. Dios mío, ¿realmente estás viviendo aquí?» «No tengo opción». «Bueno, supongo que tendrás que hacer que funcione». Se acercó más y bajó la voz. «¿Sabes, mamá? He estado hablando con la familia sobre ti». Mi estómago se hundió. «¿Qué les has estado diciendo?» «Solo la verdad, que has estado muy amargada desde la lectura del testamento, que no puedes aceptar las decisiones de papá, que has estado haciendo comentarios muy desagradables sobre mí. Amanda, eso no es verdad y lo sabes». Se encogió de hombros. «La percepción es realidad, mamá, y la percepción es que no estás manejando bien el duelo». Entonces se giró y comenzó a caminar de vuelta a su auto, pero se detuvo y me miró por encima del hombro. «Oh, ¿y mamá? Linda mencionó que podrías intentar impugnar el testamento. Solo para que sepas, papá trabajó con el mejor abogado del estado. Todo está herméticamente cerrado legalmente. Si intentas algo, solo te quedarás sin el poco dinero que tienes». Después de que se fue, me quedé de pie en esa puerta rota durante mucho tiempo, viendo cómo su auto desaparecía por el sendero de tierra. La realidad de mi situación me golpeó como una avalancha. No solo había perdido mi hogar y mi familia, sino que Amanda había sistemáticamente destruido mi reputación. Esa noche, mientras trataba de reparar una de las ventanas rotas con cinta adhesiva y cartón, reflexioné sobre los últimos 25 años. ¿Había sido realmente tan mala madre, tan mala esposa? Recordé cuando Amanda tenía 8 años y se enfermó con neumonía. Había pasado 3 noches seguidas en el hospital, durmiendo en una silla incómoda, sosteniéndole la mano. Recordé todas las obras de teatro escolares a las que asistí, todos los proyectos de ciencias que ayudé a hacer, todas las noches que me quedé despierta esperando a que llegara a casa cuando era adolescente. Recordé cuando Robert perdió su trabajo en 1998 y yo volví a trabajar como secretaria para mantener a la familia a flote. Recordé cómo dejé ese trabajo cuando él encontró uno mejor, porque él dijo que era importante que hubiera alguien en casa para Amanda. ¿Habían significado esas cosas algo para él? ¿Habían significado algo para Amanda? Al parecer, no. 2 semanas después de mudarme, mi vecino más cercano, el señor Henderson, vino a visitarme. Era un hombre mayor que había conocido a Robert durante años. «Joyce», dijo, quitándose su gorra, «lamento mucho lo de Robert, y lamento más lo que está pasando contigo». «Gracias, señor Henderson. He vivido aquí durante 40 años», continuó, «y conozco el valor de esta tierra. Tu esposo era un hombre inteligente, muy inteligente». No entendí qué quería decir en ese momento, pero sus palabras se quedaron conmigo. Al final de mi segundo mes en la cabaña, había perdido 15 libras. Mis manos estaban callosas y ásperas. Mi cabello había perdido su brillo, y líneas nuevas habían aparecido alrededor de mis ojos. Pero había algo más. Había una dureza en mi mirada que no había estado allí antes. Una mañana, mientras barría los escombros del porche, encontré una llave extraña parcialmente enterrada debajo de unas tablas sueltas. Era diferente a cualquier llave que hubiera visto antes, pesada y con un diseño intrincado. La sostuve bajo la luz del sol, girándola entre mis dedos. ¿Para qué puerta sería esta llave? En una cabaña que creía conocer cada rincón, había encontrado algo completamente nuevo. Esa noche, mientras las velas parpadeaban a mi alrededor y el bosque crujía afuera, examiné la llave más de cerca. Tenía grabados pequeños símbolos que no podía descifrar, y algo me decía que esta no era una llave ordinaria. Por primera vez en meses, sentí algo que no era desesperación o tristeza. Era curiosidad. Y debajo de esa curiosidad había algo más peligroso: esperanza. No sabía entonces que esa pequeña llave de bronce iba a cambiar todo.
No sabía que mi vida de exilio estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. Algo que le daría a Amanda una sorpresa que nunca vio venir. La obsesión con la llave me consumió durante días. La llevaba en mi bolsillo mientras hacía las tareas diarias de supervivencia. Recoger leña, buscar agua, intentar reparar las goteras del techo. Cada noche, bajo la luz de las velas, la examinaba, tratando de descifrar su propósito. Los símbolos grabados parecían familiares, pero no podía ubicar dónde los había visto antes. Eran pequeños, delicados, como si hubieran sido hechos por un artesano experto. La llave en sí era pesada, hecha de un metal que no parecía bronce común. El cuarto día después de encontrarla, decidí inspeccionar la cabaña más sistemáticamente. Durante los meses que había estado viviendo allí, había estado demasiado ocupada tratando de sobrevivir como para explorar realmente. Ahora, con la llave como motivación, comencé a buscar cualquier cerradura, compartimento o escondite que pudiera corresponder. Empecé por el sótano, un espacio húmedo y lleno de telarañas que había evitado hasta ahora. Armada con mi linterna y determinación renovada, bajé las escaleras de madera que crujían ominosamente bajo mi peso. El sótano era más grande de lo que esperaba, extendiéndose bajo toda la estructura de la cabaña. Las paredes eran de piedra sin pulir, y el suelo era tierra compactada. En una esquina había una pila de cajas viejas cubiertas de polvo. En otra, herramientas oxidadas colgaban de ganchos en la pared. Fue entonces cuando la vi. Una pequeña puerta de metal empotrada en la pared del fondo, casi oculta detrás de una estantería vieja. Mi corazón comenzó a latir más fuerte mientras me acercaba. La puerta tenía una cerradura pequeña y ornamentada, con los mismos símbolos grabados que había visto en la llave. Con manos temblorosas, saqué la llave de mi bolsillo y la inserté en la cerradura. Encajó perfectamente. El mecanismo giró con un clic suave, a pesar de los años que probablemente había estado cerrado. La puerta se abrió revelando un espacio pequeño, como una caja fuerte empotrada en la pared. Dentro había un sobre grueso de papel manila y una caja de metal más pequeña. Tomé ambos objetos con cuidado y subí las escaleras, mi corazón latiendo con una mezcla de expectativa y miedo. Una vez arriba, bajo la mejor luz que podía conseguir, abrí primero el sobre. Contenía documentos legales que al principio no entendí. Escrituras de propiedad, mapas topográficos y papeles con sellos oficiales del Estado. Pero mientras leía más cuidadosamente, usando una lupa que encontré en uno de los cajones, comencé a comprender lo que tenía en mis manos. Eran derechos minerales. Derechos de extracción para toda la propiedad donde estaba situada la cabaña. Y no solo para la pequeña parcela que podía ver, sino para 200 acres de bosque que se extendían hacia las colinas. Mi respiración se aceleró mientras leía los documentos. Según los papeles, que databan de los años 1920, la familia de Robert había poseído los derechos minerales de esta tierra durante generaciones. Pero más importante aún, había un informe geológico reciente, fechado apenas 2 años antes de la muerte de Robert. El informe indicaba depósitos significativos de cuarzo de alta calidad, así como posibles vetas de piedras semipreciosas. Pero lo que me dejó sin aliento fue la última página, una oferta de compra de una compañía minera por los derechos de extracción. $5 millones. La oferta había sido hecha 6 meses antes de que Robert muriera, pero según una nota manuscrita en el margen, él la había rechazado. Esperaré el momento adecuado, había escrito con su letra familiar. Con manos que temblaban violentamente, abrí la caja de metal más pequeña. Dentro había una carta sellada con mi nombre escrito en la letra de Robert. Mi querida Joyce, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que has encontrado lo que dejé para ti. Espero que Amanda no haya sido demasiado cruel, pero conociendo su naturaleza, probablemente lo fue. Tuve que parar de leer para secar las lágrimas que habían comenzado a caer sobre el papel. Sé que te preguntarás por qué hice las cosas de esta manera, continuaba la carta. ¿Por qué le di la casa y el dinero a Amanda
mientras que a ti te dejé esta cabaña que parece no valer nada? La respuesta es simple. Te conozco, Joyce. Conozco tu fuerza, tu resistencia, tu capacidad de sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más difíciles. Amanda nunca tuvo que luchar por nada. Le dimos todo en bandeja de plata, y me temo que eso la convirtió en alguien que no reconozco. Alguien codiciosa, manipuladora, sin compasión real por los demás. Si le hubiera dejado todo a ti directamente, ella habría encontrado la manera de quitártelo, legal o ilegalmente. Mi respiración era irregular mientras seguía leyendo. Pero tú, mi amor, tú tienes algo que Amanda nunca tendrá. Verdadera fortaleza interior. Sabía que si cualquiera podía sobrevivir en esa cabaña el tiempo suficiente para encontrar este tesoro, serías tú. Considéralo una prueba final, una que Amanda nunca habría pasado. Los derechos minerales de esta propiedad valen mucho más que la casa y el dinero que le dejé a Amanda. Pero más que eso, son tu libertad, tu independencia, tu oportunidad de vivir el resto de tu vida en tus propios términos, sin depender de nadie. Hay más documentos en la caja fuerte del banco, en una caja de seguridad registrada bajo tu nombre. El número de la caja está en la parte posterior de esta carta. Úsalos sabiamente. Te amé durante todos nuestros años juntos, Joyce. Lamento haberte puesto a través de esta prueba, pero sabía que eras lo suficientemente fuerte para superarla. Ahora, vive. Vive por los dos. Al final de la carta había un número. 247. Me quedé sentada en el piso de la cabaña durante mucho tiempo, leyendo y releyendo la carta. Robert había orquestado todo esto. El testamento que parecía tan cruel, tan injusto, había sido en realidad su forma de protegerme de Amanda y al mismo tiempo darme algo que ella nunca podría tocar. Pero había algo más en sus palabras que me hizo sentir una mezcla de amor y dolor. Él me había conocido lo suficientemente bien como para saber que sobreviviría a esta prueba, pero también había conocido a Amanda lo suficientemente bien como para saber que me traicionaría. ¿Cuánto tiempo había sabido que nuestra hija era capaz de tanta crueldad? ¿Cuándo había visto la persona en la que se había convertido? Esa noche, por primera vez en meses, no me sentí desesperada. No me sentí abandonada o traicionada. Me sentí algo que había olvidado cómo sentir. Poderosa. Amanda pensaba que me había destruido. Pensaba que había ganado, que finalmente se había deshecho de la madre que consideraba un estorbo. Pero no tenía idea de lo que realmente había heredado. No tenía idea de que su crueldad había sido exactamente la prueba que Robert esperaba que fallara. Al día siguiente, conduje hasta el banco en el pueblo. La caja de seguridad 247 contenía aún más documentos, incluyendo informes geológicos actualizados y correspondencia con 3 compañías mineras diferentes, todas interesadas en los derechos de extracción. La oferta más reciente, fechada una semana antes de la muerte de Robert, era por $7 millones. Mientras manejaba de regreso a la cabaña, no podía dejar de pensar en Amanda, probablemente en la casa que solía ser mía, gastando el dinero que pensaba que era su gran victoria. No sabía que su madre, la mujer a la que había tratado como basura, acababa de convertirse en millonaria. Pero todavía no era el momento de la revelación. Primero, tenía que decidir exactamente cómo quería usar este nuevo poder. Una cosa era segura. Amanda había subestimado gravemente a la mujer que había criado. Los siguientes días fueron un torbellino de investigación silenciosa. Había decidido no hacer nada precipitado. Robert había sido meticuloso en su planificación, y yo sería igual de cuidadosa en la ejecución. Primero, contacté a un abogado diferente, uno que estaba en la ciudad vecina y que no conocía a Amanda. El señor Peterson era un hombre mayor, especializado en derechos minerales y transacciones de tierras. Cuando le mostré los documentos, sus ojos se iluminaron con interés profesional. «Señora Matthews», me dijo, ajustándose sus gafas para examinar mejor los papeles. «Esto es extraordinario. Su esposo tenía documentación impecable aquí. Estos derechos minerales son legítimos y están completamente separados de cualquier otra herencia». ¿Qué significa eso exactamente? Significa que aunque su hija heredó la casa y el dinero,
Estos derechos minerales son completamente independientes. Están específicamente en su nombre y no pueden ser impugnados o reclamados por nadie más. Sentí una ola de alivio. ¿Y las ofertas de las compañías mineras? Peterson sonrió. Muy legítimas. De hecho, conozco a 2 de estas compañías. Tienen reputaciones excelentes. Pero, señora Matthews, antes de tomar cualquier decisión, le recomiendo que obtenga una evaluación geológica independiente. Los precios de las piedras semipreciosas han subido significativamente en los últimos años. Siguiendo su consejo, contraté a un geólogo independiente para que hiciera su propia evaluación de la propiedad. El doctor Martin Reeves era un hombre en sus 50, con barba gris y ojos que brillaban con entusiasmo cuando hablaba de rocas y minerales. Durante 3 días, lo vi caminar por mi propiedad con equipos extraños, tomando muestras, haciendo mediciones. Yo continuaba con mi rutina diaria, manteniendo la fachada de la mujer abandonada que luchaba por sobrevivir en una cabaña ruinosa. Mientras tanto, comencé a observar más de cerca el comportamiento de Amanda. No era difícil obtener información sobre ella en un pueblo pequeño. La gente hablaba, especialmente en la oficina de correos y en el supermercado. Lo que escuché me sorprendió, aunque quizás no debería haberlo hecho. Esa Amanda Matthews está gastando dinero como si no fuera a acabarse nunca, murmuró la señora González en la fila del supermercado. Compró 3 autos nuevos en el último mes. 3. Y ese viaje a Europa que está planeando, añadió su amiga. 2 meses en los mejores hoteles. Debe estar costando una fortuna. Mi sobrina trabaja en la joyería del centro, continuó la señora González. Dice que Amanda ha estado allí 4 veces, comprando collares y pulseras que cuestan más que mi salario anual. Escuché estas conversaciones con creciente fascinación. Amanda estaba haciendo exactamente lo que Robert había predicho, derrochando el dinero sin ninguna consideración por el futuro. Una semana después, el doctor Reeves me entregó su informe. Su sonrisa era aún más amplia que antes. Señora Matthews, su propiedad es un tesoro literal. Los depósitos de cuarzo son extensos y de alta calidad, pero eso no es lo más emocionante. ¿Qué más encontró? Amatista, mucha amatista de calidad gema, y algo aún mejor, turmalina verde. Los especímenes que encontré sugieren depósitos significativos. No sabía mucho sobre piedras preciosas, pero la expresión del Dr. Reeves me decía que esto era bueno, muy bueno. ¿Qué valor estamos hablando?, pregunté. Conservadoramente, diría que los derechos de extracción podrían valer entre 10 y 15 millones de dólares. Posiblemente más si los depósitos de turmalina son tan extensos como sospecho. 15 millones de dólares, 3 veces más que lo que Amanda había heredado. Y eso era siendo conservador. Esa noche, mientras cenaba mi cena simple a la luz de las velas, no pude evitar sonreír. Robert había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Había convertido mi aparente humillación en la mayor victoria de mi vida, pero mi investigación no se detuvo ahí. Comencé a prestar más atención a las actividades de Amanda, no desde el despecho, sino desde la curiosidad estratégica. Una tarde, mientras estaba en el banco haciendo algunas transacciones menores, escuché una conversación muy interesante. Amanda estaba en la ventanilla al lado de la mía, y su voz era lo suficientemente alta como para que fuera imposible no escuchar. Necesito transferir otros 50,000 a mi cuenta de inversiones, le estaba diciendo al cajero, y también necesito información sobre préstamos contra mi herencia. Tengo algunos gastos importantes que vienen. Préstamos contra su herencia. Eso significaba que ya estaba gastando más dinero del que tenía disponible inmediatamente. Después de que se fue, esperé unos minutos antes de acercarme al mismo cajero. Era joven, probablemente nuevo en el trabajo, y parecía un poco abrumado. Disculpe, le dije con mi voz más maternal, pero la mujer que acaba de irse, ¿no es Amanda Matthews? Creo que podría ser pariente mía. Oh sí, la señora Matthews ha estado muy ocupada últimamente con todas sus transacciones. ¿Transacciones? Bueno, no debería hablar de los asuntos de otros clientes, dijo, pero luego se inclinó hacia adelante como si fuera a compartir un chisme jugoso. Pero entre usted y yo, nunca he visto a alguien gastar dinero tan rápido.
retiros grandes casi todos los días. Esto era información valiosa. Amanda no solo estaba gastando el dinero de Robert, sino que lo estaba gastando a un ritmo insostenible. Unas noches después, mientras revisaba los documentos de Robert por enésima vez, encontré algo que había pasado por alto antes. Una nota pequeña, escrita en el margen de uno de los informes geológicos más antiguos. Amanda nunca tuvo paciencia para las cosas que realmente importan. Siempre quiso gratificación inmediata. Joyce, en cambio, entiende el valor de esperar el momento correcto. Robert había entendido a nuestra hija mejor de lo que yo había pensado. Había visto su naturaleza impulsiva, su necesidad de tener todo inmediatamente, y había usado esa debilidad en su contra. Al día siguiente, decidí hacer una pequeña visita al pueblo. Hacía semanas que no salía de la propiedad excepto para lo esencial, pero ahora tenía curiosidad por ver cómo Amanda estaba manejando su nueva riqueza. La encontré en la tienda de ropa más cara del pueblo, probándose un abrigo que probablemente costaba más que lo que yo había gastado en ropa en los últimos 5 años. «¿Qué te parece este?», le preguntaba a la dependienta, girando frente al espejo. «Es para mi viaje a París el próximo mes». «Se ve hermosa en usted, señora Matthews», respondió la dependienta, «y tenemos zapatos que hacen juego perfecto». Desde mi posición detrás de un estante de bufandas, pude observar a Amanda sin ser vista. Su comportamiento era revelador. Compraba compulsivamente, eligiendo los artículos más caros sin siquiera preguntar el precio. Era como si estuviera tratando de compensar algo, como si el dinero pudiera llenar un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Cuando salió de la tienda con 3 bolsas grandes, la seguí a distancia discreta. Su siguiente parada fue la agencia de viajes, donde pasó más de 1 hora planificando lo que parecía ser unas vacaciones muy extravagantes. Después de eso, fue a la oficina de un corredor de bienes raíces. A través de la ventana, pude verla mirando folletos de casas que claramente estaban fuera de su alcance, incluso con su herencia. Era fascinante y triste al mismo tiempo. Amanda estaba actuando exactamente como una persona que había ganado la lotería y no tenía idea de cómo manejar la riqueza repentina. Estaba tomando decisiones impulsivas que la llevarían a la ruina financiera en pocos años. Esa noche, de vuelta en mi cabaña, hice algunos cálculos básicos. Basándome en lo que había observado y escuchado, Amanda estaba gastando aproximadamente $50,000 por mes. A ese ritmo, sus $6 millones durarían menos de 10 años, y eso sin contar los intereses que probablemente estaba acumulando en préstamos. Robert había tenido razón. Amanda no tenía la disciplina o la sabiduría para manejar la verdadera riqueza, pero yo sí. Mientras las velas parpadeaban a mi alrededor y el bosque susurraba en la oscuridad afuera, tomé una decisión. Era hora de comenzar a convertir mis derechos minerales en realidad. Pero lo haría a mi manera, en mis términos, y cuando fuera el momento perfecto. Amanda tendría su sorpresa, pero primero tendría su caída. 6 meses después de mudarme a la cabaña, mi vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. Había vendido los derechos minerales a la compañía minera más confiable por $12 millones, después de una negociación cuidadosa que me aseguró también regalías futuras. Pero mantuve mi vida simple, al menos en apariencia. Seguía viviendo en la cabaña, aunque ahora tenía electricidad y agua corriente instaladas discretamente. Por fuera, el lugar seguía luciendo deteriorado, exactamente como Amanda esperaba que estuviera. Pero por dentro, había hecho mejoras sutiles pero significativas para mi comodidad. Mi abogado, el señor Peterson, había estructurado todo de manera que el dinero estuviera completamente protegido y diversificado. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de mi vida, y mucho más. Pero más importante que el dinero era la sensación de control que había recuperado sobre mi propia existencia. Mientras tanto, había estado observando la progresión predecible de la vida de Amanda. Mis fuentes de información en el pueblo se habían vuelto más confiables a medida que la gente comenzaba a verme con simpatía, la pobre mujer mayor abandonada por su hija cruel. Lo que escuchaba era exactamente lo que había esperado, pero aún así me sorprendía la velocidad de la caída de Amanda.
Ha vendido 2 de los 3 autos que compró, me informó la señora González durante uno de nuestros encuentros casuales en el supermercado. Y canceló ese viaje a Europa que tenía planeado. ¿En serio?, pregunté, fingiendo sorpresa. Mi cuñada trabaja en el banco. Dice que Amanda ha estado allí casi todos los días, tratando de conseguir más préstamos. Aparentemente, ya debe más de $200,000. 200,000 en deudas en solo 6 meses. El ritmo de autodestrucción de Amanda era incluso más rápido de lo que había calculado. Pero lo que realmente me confirmó que su mundo se estaba desmoronando fue cuando la vi en la farmacia un martes por la tarde. Se veía diferente. Su cabello, que siempre había mantenido perfectamente arreglado, estaba descuidado. Su ropa, aunque todavía cara, se veía arrugada. Pero lo más revelador eran sus ojos. Tenían la mirada desesperada de alguien que finalmente se estaba dando cuenta de las consecuencias de sus acciones. Estaba comprando medicamentos para la ansiedad y pastillas para dormir, hablando en voz baja pero urgente con el farmacéutico sobre si su seguro cubriría el costo. Esa noche, mientras cenaba en mi cabaña ahora cómoda, recibí la llamada que había estado esperando. ¿Mamá? La voz de Amanda sonaba pequeña, vulnerable de una manera que no había escuchado desde que era niña. Hola, Amanda. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo venir a verte? Miré por la ventana hacia la oscuridad del bosque, sintiendo una calma extraña. Por supuesto. ¿Cuándo? ¿Ahora? Es urgente. Está bien. Sabes dónde encontrarme. Una hora después, escuché el sonido familiar de su auto acercándose por el sendero de tierra. Pero cuando salí al porche, vi que ya no era el BMW rojo brillante. Era un sedán usado, probablemente de 10 años de antigüedad. Amanda salió del auto lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo. Cuando se acercó a la luz del porche, pude ver que había estado llorando. «Mamá», comenzó, su voz quebrándose. «He cometido errores terribles». No respondí inmediatamente. Solo me quedé allí, observándola, recordando todas las veces que había venido a mí con problemas cuando era más joven, y cómo esas visitas habían cesado completamente cuando se casó y decidió que ya no me necesitaba. «¿Quieres entrar?», pregunté finalmente. Asintió y la guié adentro de la cabaña. Había preparado té, como si hubiera sabido que esta conversación estaba llegando. Amanda se sentó en la silla que había puesto para las visitas, mirando a su alrededor con ojos que parecían ver el lugar por primera vez realmente. «No es tan malo como pensé», murmuró. «Has hecho mejoras». «He hecho lo que he podido». Se quedó en silencio por un momento largo, retorciendo sus manos en su regazo. Finalmente, levantó la vista hacia mí. «Mamá, estoy en problemas serios». «¿Qué tipo de problemas?» «Dinero. Debo mucho dinero, más de lo que puedo pagar». «¿Cuánto?» $400,000. Su voz era apenas un susurro. Pensé que tenía más tiempo. Pensé que el dinero de papá duraría para siempre. Pero hice inversiones estúpidas, compré cosas que no necesitaba, gasté sin pensar. La miré. Esta mujer que había sido mi bebé, mi pequeña niña, y que se había convertido en alguien que apenas reconocía. Pero ahora, sentada en mi cabaña humilde, despojada de toda su arrogancia anterior, podía ver un destello de la niña que solía ser. «¿Y qué quieres que haga yo?», pregunté suavemente. «Necesito tu ayuda, mamá. Sé que no me lo merezco. Sé que fui horrible contigo, pero eres la única familia que tengo». Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas y por un momento mi corazón se ablandó. Esta era mi hija, después de todo. La niña que había criado, que había amado incondicionalmente, sin importar cuánto dolor me hubiera causado. «Amanda», dije calmadamente, «hace 6 meses me dijiste que fuera a vivir con los cerdos. Me llamaste vieja pobre. Me humillaste frente a tu padre muerto y me echaste de la única casa que había conocido como hogar. Lo sé, mamá. Lo sé y me arrepiento tanto. Me quitaste mis fotografías familiares, mi ropa, incluso el juego de porcelana de mi madre. Dijiste que yo nunca había contribuido a nada, que siempre había sido una carga». Cada palabra que decía
era como una bofetada para ella. Podía verlo en su rostro, la forma en que se encogía con cada recordatorio de su crueldad. Y ahora, continué, vienes aquí, a esta cabaña que considerabas indigna de ti, pidiéndome ayuda. Dime, Amanda, ¿qué ha cambiado? ¿De repente soy una buena madre porque necesitas dinero? No, mamá, no es eso. Me he dado cuenta de lo que hice. He tenido tiempo para pensar, para ver cómo traté a la única persona que siempre me amó incondicionalmente. Sus palabras sonaban sinceras y una parte de mí quería creerlas. Pero otra parte, la parte que había sufrido en silencio durante meses, que había sido humillada y abandonada, recordaba demasiado bien el dolor. ¿Sabes lo que he aprendido viviendo aquí, Amanda?, le pregunté. He aprendido que puedo sobrevivir sin ti. He aprendido que no necesito la aprobación de nadie para tener valor. He aprendido que a veces las personas que más nos duelen son las que menos lo merecen. Mamá, por favor, te pagaré. Cuando resuelva mis problemas financieros, te pagaré todo lo que me prestes, con intereses. ¿Con qué dinero me pagarás, Amanda? Según lo que he escuchado, has gastado casi toda tu herencia. ¿Qué te hace pensar que podrás pagar deudas de $400,000? Se quedó en silencio, porque sabíamos ambas que no tenía respuesta. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad. Durante meses había imaginado este momento. Había fantaseado con el día en que Amanda vendría arrastrándose de vuelta, pidiendo mi ayuda. En mis fantasías yo había sido dura, despiadada, dándole una probada de su propia medicina. Pero ahora que estaba aquí, viéndola realmente quebrada y desesperada, mis sentimientos eran más complicados de lo que había esperado. «Mamá». Su voz era suplicante ahora. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si no consigo este dinero, voy a perder todo. La casa, mi práctica legal, todo. Me giré para mirarla. ¿Y por qué debería importarme eso, Amanda? Cuando tú tenías todo y yo no tenía nada, ¿te importó mi bienestar? No, susurró, y me odio por eso. Había llegado el momento de la verdad, el momento en que tenía que decidir qué tipo de persona quería ser. Podía ser como Amanda había sido conmigo, cruel, despiadada, sin compasión. O podía ser la persona que Robert había visto en mí, fuerte, pero también capaz de misericordia cuando era merecida. Amanda, dije finalmente, voy a hacerte una oferta, una sola oferta. Sus ojos se iluminaron con esperanza desesperada. Te ayudaré con tus deudas, pero no como un regalo, como un préstamo, con términos muy específicos. Cualquier cosa, mamá. Acepto cualquier término. Sonreí, pero no era una sonrisa cálida. Todavía no has escuchado los términos. Me senté frente a Amanda, observando cómo esperaba mis términos con una mezcla de esperanza y terror en sus ojos. Durante meses había imaginado este momento, y ahora que estaba aquí, sentí una calma profunda que no había experimentado en años. Estos son mis términos, comencé, mi voz firme y clara. Te prestaré $500,000 para cubrir tus deudas y darte un pequeño margen para empezar de nuevo. Mamá, eso es más de lo que esperaba, yo. Levanté una mano para silenciarla. No he terminado. El préstamo será al 5% de interés anual, a pagarse en 10 años. Eso es más generoso que cualquier banco. Asintió ansiosamente. Acepto. Por supuesto que acepto. Pero hay más condiciones. Durante los próximos 5 años trabajarás para mí. Vendrás aquí cada sábado y me ayudarás con las tareas de mantenimiento de la propiedad, la limpieza, lo que necesite, sin quejas, sin excusas. Vi cómo su rostro cambió ligeramente, pero asintió. Está bien. Y cada vez que vengas, me hablarás con respeto. Nada de los comentarios despectivos o condescendientes a los que me acostumbraste. Me tratarás como a la madre que siempre fui, no como al estorbo que decidiste que era. Sí, mamá. Finalmente, dije, levantándome y caminando hacia mi escritorio. Quiero que escribas una carta, una disculpa completa por todo lo que me hiciste. No para mí, sino para tu propio crecimiento. Y quiero que la leas en voz alta a toda la familia en la próxima reunión navideña. Amanda palideció. Mamá, eso es humillante.
¿Humillante? La miré directamente a los ojos. ¿Te parece humillante tener que disculparte por humillar a tu propia madre? ¿Por echarme de mi hogar y esparcir mentiras sobre mí a toda la familia? Bajó la mirada, avergonzada. No, tienes razón, lo haré. Bien, entonces tenemos un acuerdo. Al día siguiente, transfirió el dinero a su cuenta. Ver su alivio cuando pudo pagar sus deudas me dio una satisfacción extraña, no porque disfrutara ayudarla, sino porque había tomado control completo de la situación. El primer sábado que vino a trabajar, llegó vestida con jeans y una camiseta vieja, algo que no la había visto usar en años. Sin sus ropas caras y su actitud arrogante, se parecía más a la hija que recordaba de hace décadas. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó, su tono respetuoso por primera vez en años. Necesito que ayudes a limpiar el cobertizo trasero. Estoy reorganizando algunas cosas. Trabajamos en silencio durante la primera hora. Podía ver que estaba luchando con el trabajo manual, sus manos suaves no acostumbradas a la labor física, pero no se quejó. Mamá, dijo finalmente mientras movíamos unas cajas viejas, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo conseguiste el dinero para prestarme? No entiendo cómo pudiste ahorrar tanto siendo pobre. Terminé por ella. Se sonrojó. No quise decirlo así. Sonreí, pero no era cruel esta vez. Amanda, hay muchas cosas sobre mí que nunca supiste. Muchas cosas que nunca te molestaste en preguntar. Esa tarde, después de que se fue, me senté en mi porche renovado, bebiendo té y observando el bosque que ahora sabía que contenía mi fortuna. Los árboles susurraban con la brisa tardía, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente en paz. Los meses siguientes establecieron una rutina. Amanda venía cada sábado, trabajaba sin quejas, y gradualmente comenzamos a tener conversaciones reales, no las interacciones superficiales de años pasados, sino conversaciones honestas sobre la vida, sobre errores, sobre lo que realmente importaba. Un sábado de otoño, mientras rastrillábamos hojas, me sorprendió con una pregunta directa. ¿Alguna vez me perdonarás realmente, mamá? Me detuve, apoyándome en mi rastrillo. Amanda, el perdón no es algo que otorgo o retengo como un premio. Es algo que sucede naturalmente cuando veo cambios reales. ¿Y los has visto? ¿Cambios reales? La miré, esta mujer de 40 años que había redescubierto la humildad de la manera más difícil. Sí, los he visto, pero más importante, creo que tú también los has visto. Asintió, limpiándose una lágrima. Me avergüenzo tanto de la persona que era. No te avergüences del pasado, Amanda. Úsalo para ser mejor en el futuro. La Navidad llegó, y con ella, la primera reunión familiar desde mi exilio. Amanda había mantenido su promesa y escribió una carta completa, disculpándose no solo conmigo, sino con toda la familia por las mentiras que había esparcido sobre mí. Cuando la leyó en voz alta en la sala de mi hermana Linda, con toda la familia presente, el silencio fue absoluto. Pude ver lágrimas en los ojos de varios parientes que habían creído sus historias y me habían dado la espalda. «Mamá», terminó Amanda, mirándome directamente. «No merezco tu perdón, pero espero algún día poder ganarlo». Después de la cena, Linda se me acercó, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Joyce, no puedo creer que fuimos tan crédulos. Deberíamos haberte conocido mejor». «La gente cree lo que quiere creer», respondí simplemente, «pero lo importante es que ahora conocen la verdad». Esa primavera, exactamente un año después de encontrar la llave en la cabaña, tomé una decisión importante. Había llegado el momento de revelar mi verdadera situación, pero lo haría a mi manera. Compré una casa hermosa en las colinas, con vista al valle donde había crecido. No era ostentosa, pero era elegante, cómoda y completamente mía. Cuando Amanda llegó para su sábado habitual de trabajo y encontró la cabaña vacía con una nota dirigiéndola a mi nueva dirección, su shock fue completo. «Mamá», dijo cuando llegó a mi nueva casa, «¿qué es todo esto?» «Es mi hogar», respondí simplemente. «Mi verdadero hogar». «¿Pero cómo? ¿El dinero que me prestaste? ¿Tu situación financiera?»
Sonreí, invitándola a entrar a la cocina espaciosa donde había preparado té. Amanda, ¿recuerdas la cabaña que pensabas que no valía nada? Sí, resulta que tu padre sabía algo que ni tú ni yo sabíamos al principio. Esa tierra contenía derechos minerales muy valiosos, muy valiosos. Vi cómo procesaba esta información, cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión, y luego a algo que solo puedo describir como asombro, mezclado con respeto. ¿Quieres decir que papá sabía? Tu padre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que tú desperdiciarías el dinero líquido, pero que yo tendría la paciencia y la sabiduría para descubrir el verdadero tesoro que me había dejado. Amanda se quedó en silencio por mucho tiempo. Finalmente, levantó la vista hacia mí. Entonces nunca necesitaste mi dinero. Podrías haberme dejado sufrir las consecuencias de mis acciones. Sí, podría haberlo hecho. ¿Por qué no lo hiciste? Me acerqué a ella y puse mi mano sobre la suya. Porque a pesar de todo lo que pasó, sigues siendo mi hija, y porque creí que la persona que solías ser todavía existía en algún lugar dentro de ti. Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No lo merezco. Tal vez no, dije suavemente, pero el amor de una madre no siempre se basa en lo que se merece. Ese verano, Amanda terminó de pagar su préstamo 3 años antes del plazo acordado. Había reconstruido su práctica legal con un enfoque completamente diferente, especializándose en ayudar a familias en crisis financiera. Decía que era su forma de retribuir. «Mamá», me dijo un sábado mientras trabajábamos juntas en mi nuevo jardín, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si papá hubiera dividido todo equitativamente desde el principio? Pensé en su pregunta mientras plantaba rosas junto al sendero de entrada. Creo que tu padre nos conocía mejor de lo que nosotras nos conocíamos a nosotras mismas, respondí finalmente. Sabía que yo necesitaba aprender que podía sobrevivir sola, y sabía que tú necesitabas aprender que el dinero sin sabiduría es inútil. ¿Y crees que aprendimos? Miré a mi hija, ya no la mujer arrogante y cruel que había sido, sino alguien que había descubierto la humildad y la gratitud de la manera más difícil. Pensé en mi propio viaje, desde la mujer devastada que había sido expulsada de su hogar hasta la mujer independiente y próspera que era ahora. Sí, dije, sonriendo mientras el sol de la tarde bañaba mi jardín en luz dorada. Creo que finalmente aprendimos. Esa noche, mientras estaba sentada en mi terraza, observando las luces del valle abajo, reflexioné sobre el año extraordinario que había pasado. Había perdido una familia que me daba por sentada y había ganado el respeto de una hija que había aprendido a valorarme. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Amanda. «Mamá, solo quería decirte buenas noches y gracias». ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por ver algo en mí que yo no podía ver. Después de colgar, me quedé sentada en la quietud de la noche, sintiéndome más completa de lo que me había sentido en años. Robert había tenido razón. Yo era más fuerte de lo que cualquiera había pensado, incluyéndome a mí misma. Y a veces, la mayor victoria no es obtener lo que quieres, sino descubrir que ya tenías todo lo que necesitabas para ser feliz.